Peirano nació con dos vocaciones claras: volar y entrenar perros. Su padre, oficial de la Fuerza Aérea, se distinguió entre las fuerzas de paz en Haití y desde que era chiquito, Andrés ayudaba a su madre a entrenar perros de pastoreo en los cerrillos. Tras recibirse en la Escuela Militar de Aeronáutica, se vinculó al plantel de perros de la Fuerza Aérea, trabajando con canes especializados en detección de explosivos y narcóticos, aprendiendo además nuevas tácticas de defensa y ataque con estos animales. En 2015 formó parte del contingente uruguayo desplegado en la República Democrática del Congo. Estando allí, se le ocurrió que los animales podrían ser útiles para alertar a la población acerca de posibles ataques, sin llamar tanto la atención como lo haría un soldado uniformado. Al regresar a Uruguay pidió la baja para dedicarse de lleno a desarrollar esta idea. Volvió al Congo por su cuenta, decidido a entrenar perros callejeros para no tener que introducir especies no autóctonas en una zona considerada parque nacional. Así conoció a la raza Basenji, surgida en el corazón de África, que no ladra y se asea como los gatos. Adoptó a uno de ellos, Tig, y lo adiestró para que protegiera a los civiles. Tuvo que desarrollar su propio método de entrenamiento, ya que no hay manuales para adiestrar perros de la calle. Le enseñó a alertar a los civiles ante amenazas sin ser agresivo. Gracias a Tig, decenas de niños y mujeres evitaron ser secuestrados por los grupos paramilitares que se dedican al reclutamiento forzoso y la trata de personas, quienes pusieron precio a la cabeza de Andrés y Tig. Sabiendo que su vida valía $15 y era mucha la gente dispuesta a ganárselos, Andrés no tuvo más remedio que escapar y tras 8 meses de trámites y papeleos, logró que Tig llegara a Uruguay. Con la ayuda del periodista español Julio Alonso, escribió un libro acerca de Tig y sus experiencias en África, formando en España una ONG, buscando además la forma de implementar su método de entrenamiento en todo el mundo. Actualmente Andrés entrena perros en nuestro país y nos enseña a mejorar la comunicación con las mascotas para entender más a nuestros mejores amigos. Es un placer recibir a Andrés Peirano, pero la duda mía es, ¿sos entrenador de perros u otra cosa? En realidad yo soy adiestrador canino profesional, adiestrador canino profesional de perros detectores de sustancias olorosas. Soy figurante formador de perros de ataque, seguridad, defensa, de perros de deporte. Hay una diferencia en el tipo de mordida entre un perro que hace un deporte donde se incluye la mordida a un perro operativo, por ejemplo, para un grupo policial o militar. Soy técnico en modificación de conducta canina y, bueno, tengo mis propias técnicas desarrolladas. ¿Cuánto hay que conectar con el animal para poder entrenarlo, para poder hacer que aprenda lo que uno necesita que aprenda? La conexión y la comunicación es todo. Yo muchas veces digo que ya pienso más como perro que como humano, claro. porque tengo que estar atento a las reacciones y a los canales de comunicación por donde entra la información según los métodos de aprendizaje de ellos, que son los mismos que los nuestros hasta los 6 años, pero después nosotros evolucionamos y ellos mucho de la comunicación la dan por lenguaje corporal. Entonces, como vieron recién, me guío mucho por señas más que por palabras, si bien las utilizo muchísimo en las órdenes. Lo que más uso es lenguaje corporal. De cualquier manera, yo ahora te estaba escuchando, perdóname, Tini, que no te dejé en boca. Tranquilo. Te estaba escuchando, la única palabra que estás usando con Conosa en este momento para que tome su lugar no es una palabra en castellano. No, es una palabra en alemán. Yo uso las órdenes en alemán, hay diferentes escuelas. Cuando yo inicié en este mundo, inicié en lo que ahora se conoce como la vieja escuela, que utilizaba las órdenes en alemán. Hoy en día hay escuelas que utilizan las órdenes en francés, por ejemplo. Y la palabra Platz significa echarse.
Entonces, el perro cuando yo le doy esa orden se echa. Es simplemente para tener una palabra diferente y condicionarlo a que esa conducta tiene ese nombre. Bien. Hay mucho para aprender del lenguaje corporal de los perros y saber qué es lo que les está pasando en ese momento, como un trastorno de ansiedad que tenía Osa y tú lo trabajaste y ya te vamos a preguntar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay una cosa bien importante que tú remarcabas y lo hablábamos fuera de cámaras, que los perros hasta los 2 meses necesariamente tienen que estar. Sí, eso es fundamental. Te diría que como modificador de conducta, el 90% de los trastornos que trabajo son generados en la etapa de imprinting, que va desde las 2 semanas de vida que abren los ojos hasta los 2 meses cuando hacen el destete, el proceso de desapego de la madre. Y bueno, y ahí se generan muchísimos traumas muy diversos, desde hiperactividad hasta agresividad defensiva, un montón de cosas. Es súper importante que el perro pase ese periodo de tiempo con la madre. En el caso de los rescatados como Osa, no siempre es posible porque lamentablemente nos encontramos con perros que fueron abandonados muy de cachorros, muy de bebés. Y bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo para que el perro se desarrolle como tiene que ser. Lo complejo son los traumas generados en esa etapa. Muchas veces sufren situaciones de violencia ya desde temprana edad y eso ya no se borra de la memoria, queda grabado. Son situaciones que podemos mejorar, pero no las vamos a borrar de su memoria. ¿Con Osa qué pasaba, por ejemplo, y cómo fue el trabajo para modificar? Osa tenía esa un conducta? trastorno de ansiedad. Era una perra que muy diferente a lo que ven ahora, que estaba todo el tiempo gritando, literalmente, ni ladraba, que al salir a caminar por la calle iba apoyada en sus patas y con las manos levantadas, hinchando de la correa como loca. Pero bueno, en eso yo veo también energía para enfocar en un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, los perros detectores son perros que son obsesivos por su juguete. Osa trabaja por lo general por su pelota, que si apareciera sería otra la situación. Y bueno, estamos incursionando, se le trabajó mucho el uso de nariz y la detección para contrarrestar, para enfocar de forma deportiva, para darle una válvula de escape a toda esa ansiedad. Y hoy en día estamos desarrollando un experimento de rastro específico de mascotas perdidas. Bien, no sé si lo dijimos, Osa es la perra de una familia. Sí, sí. Y también tú trabajaste para modificar esta conducta, viste que tenía condiciones y ahora están en este otro camino, pero está contigo y está con la familia a la que le mandamos un beso y le agradecemos porque nos permitió que Osa esté en televisión. Osa, la verdad, sí, tenemos una conexión muy especial por eso, como con otros perros, tantos de clientes que terminan evolucionando muchísimo. Por ejemplo, tengo un club canino deportivo que se llama Dogs Arena, donde potencio mucho eso. No lo veo tanto como un negocio, sino más el club canino deportivo como un lugar donde esas personas que desean acompañar ese proceso del perro que puede llegar a más, puedan entrenar en un espacio seguro y crecer ellos también como profesionales. El año pasado cerramos el año en el club con la primera competencia de detección de sustancias olorosas de forma deportiva en Uruguay. Estaba pensando que, construir la conducta de un perro debe llevar mucha disciplina, pero también combinada con mucho amor, ¿no? Porque ahí me parece que está la conexión en el amor, que es la fuerza más poderosa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo ahí siempre digo lo mismo. Voy a citar a César Millán, que describe al perro como una pirámide, donde la base es ejercicio físico, el segundo escalón es disciplina y la punta de la pirámide es amor.
Entonces, si yo quiero tener una buena conexión y dar mucho amor, tengo que dar mucha más disciplina y mucho más ejercicio físico. Y disciplina significa entrenar, tener paciencia cuando el perro falla, saberlo guiar. En mi caso, lo hago pensando en el estado emocional que tiene el perro al momento de dar la conducta. Hay una regla que dice que toda conducta tiene una emoción asociada y la emoción es antes que la conducta. Entonces trabajo la disciplina desde ese punto de vista. Ella me obedece, pero en una emoción de calma. Este es un trabajo individual que haces vos con los perros hasta ahora. ¿Qué pasa con la jauría? Porque hay personas, por ejemplo, que de alguna manera en la casa pueden llegar a tener más de 2, 3 perros, que a veces, viste, puede pasar que esté todo bien, como puede ser muy difícil controlar. Los perros que ladran por cualquier cosa, perros que se pueden llegar a pelear entre ellos. ¿Hay maneras de tratar esto de forma grupal? Sí, por supuesto. Es un trabajo diferente porque no es lo mismo el comportamiento del perro individualmente que en grupo. En grupo estamos hablando de una manada donde hay una estructura jerárquica y por lo general es el desorden en esa estructura jerárquica lo que genera la mayoría de los problemas. El Canis lupus familiaris, que es el perro común, evolucionó junto a nosotros y el humano sustituyó la imagen del alfa. Entonces, si no hay una guía por parte del humano en un animal que es social pero jerárquico, se va a buscar encontrar ese lugar en la estructura jerárquica por sí solo. Claro. Y ahí es donde los problemas en manada empiezan. Lo principal es que todo esté bien estructurado y bien marcado. Y los momentos de juego, los momentos de comida y los momentos de descanso son los que refuerzan esa posición social. Entonces es importantísimo que la persona que tiene más de un perro entienda que no tiene 1 o 2 perros, tiene una manada y la tiene que manejar como tal. Fuiste a hacer la carrera, hiciste carrera militar, te fuiste al Congo y allí aparece TIG. Luego terminas dejando tu carrera militar para dedicarte a los perros. ¿Recordás el momento exacto en el que viste a TIG y dijiste, sí, es contigo? En realidad la decisión de TIG no fue muy difícil. Yo siempre digo lo mismo, él me eligió a mí, llegó cuando yo estaba más preparado para recibirlo y él tenía la necesidad. Entonces, nuestros caminos se unieron, eso no fue ninguna duda. Es más, yo visitaba regularmente el campo de refugiados de Cabares, sabía que había una familia que tenía escondida una perra que estaba preñada y un día hice unos números y dije, tiene que haber parido, y me escapé hasta ahí y sí, me encontré con que había parido y Tig era bueno, la madre murió amamantando, una realidad muy difícil la de Congo, y Tig era el más vulnerable, el que le quedaban pocos días de vida, se notaba, y me lo quedé. De los 2 cachorros que quedaban, el otro estaba más entero. Y esa familia se lo quería quedar. Así que nos encontramos. Es muy difícil hoy en día transmitir lo duro que es vivir todo eso. Y para mí fue salvarlo a él y él me salvó a mí. Te mostró un camino nuevo. Sí. Que empezaron a caminarlo juntos, porque de hecho, ahí lo veíamos también en la presentación, vivieron muchísimas cosas hasta que te lo terminás trayendo a Uruguay. ¿Cómo comenzaste a entrenarlo? ¿Acompañaba a mujeres? Sí, el trabajo que él hacía 2 trabajos. Uno de protecciones civiles a través de un sistema de alerta temprana donde caminaba 10-20 metros adelantado de las personas, advirtiendo de cualquier tipo de peligro que pudiera haber en el camino para evitar que las mujeres o los niños cayeran en emboscadas. Esa era mi idea. El perro mostró muchísimo más.
porque llegó a dar advertencias de peligros naturales como la mamba negra, o inclusive llegó a dar alguna alerta de terremoto. Es una zona de muchos terremotos, que obviamente no lo habíamos entrenado. O sea, yo no sabía lo que era un terremoto hasta que lo viví en Congo. Tenía la historia de mi padre del terremoto de Haití en el 2010, pero no es lo mismo que te lo cuenten a que se te mueva todo. Ahora, ¿cómo te alerta un perro de la llegada de un posible terremoto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vos te das cuenta que es lo que te está...? Bueno, ahí es donde se hace muy importante la comunicación con el perro, el conocer al perro, ¿sí? Y saber, por ejemplo, qué cosas lo ponen nervioso y qué tipo de nervio, ¿sí? No es lo mismo el nervio que puede tener ella porque se acerca a alguien a saludarla y se excita y te quiere dar un beso, a un perro que te viene a buscar y te trata de deshinchar de la ropa y sacarte del lugar. Ahí Tig fue más maestro que otra cosa. Yo estaba pensando en la relación que tú construiste con Tig, ¿verdad? Y hay una tendencia de algunas personas de humanizar al perro, cuando se refieren al perro como el hijo. Sí. ¿No? ¿Es producente eso? ¿Es aconsejable? Yo considero a mis perros mis hijos y no tengo hijos humanos, pero sí estoy convencido de que satisfago mi instinto paterno con los perros. Ahora, de las cosas más difíciles que tuve que enfrentar cuando Tig volvió, por ejemplo, fue eso mismo, el entender que era un perro que tiene que vivir como un perro porque es feliz siendo perro y que necesita de la estructura social y jerárquica que está acorde a su forma de ser, a su comportamiento, porque no es un humano. Claro. ¿Sí? Y se va a manejar y va a tener reacciones de perro. De hecho, tú decías en una nota que a veces nosotros tendemos a pensar que los perros nos entienden todo y que en realidad, vaya desilusión, entienden nuestro tono de voz y nuestra postura corporal. Sí, son grandes lectores del lenguaje corporal. El 99%, como decía, de la comunicación canina es lenguaje corporal. Y tienden a mirar más la parte derecha de la cara para saber en qué estado emocional estamos. Y a través de eso nos entienden. Mucha gente me dice la típica, no, porque yo llego a casa y hizo algo malo y yo le digo, ¿qué hiciste? Y lo entiende porque baja la cabeza y baja las orejas y se esconde. Y en realidad lo que entiende el perro es que mi guía cada vez que llega a casa llega enojado, entonces me retiro. Porque, acá me voy. Claro, ve ese enojo y reacciona ante ese enojo. No hay una asociación directa con la acción que tuvo. ¿Qué pasa con las razas, Andrés? Pues, digo, sé que vos has... No, creo que Tig es de una raza autóctona Tig es cruza, no es un Basenji puro, pero entra dentro de la categoría de perro de tipo primitivo. ¿Cuántos años tiene Tig ahora? Ahora tiene 4. Ah, jovencito. Sí, es que empezó a trabajar con 6 meses. Claro. Viste que siempre, a veces la gente te dice, tal raza son muy inteligentes, tal raza, ¿no? Como que hablan de las características de las razas. ¿Se cumple eso realmente o depende también de cómo críes vos al perro? Por supuesto que hay mucho de cómo críes, ¿sí? Yo cuando estaba haciendo mi curso de modificación de conducta en Europa, una de las cosas, de los ejemplos que se utilizaban era, yo agarro 2 gemelos que nacieron, por ejemplo, en una favela brasileña y dejo a uno ahí y al otro me lo llevo a Holanda y le doy la educación holandesa, se encuentran a los 20 años y no van a ser las mismas personas porque no vivieron las mismas experiencias, ¿sí? Ahora, hay una línea de comportamiento humana que es la base. También el perro puede transmitir conocimiento adquirido genéticamente, entonces hay líneas de sangre de trabajo que son más propensas a determinadas cosas. Ahí es cuando uno selecciona el tipo de perro que desea para lo que quiere.
Pero la forma... Esto es una perra rescatada de Santa Lucía que no tiene... desconozco cuál es la línea de sangre, desconozco todo y tiene las condiciones para ser una perra excepcional. También está el trabajo que uno le ponga, ¿no? Que ya hizo Cucha acá, está cómoda, está atenta a lo que pasa. Ella está pasando bien, ¿sabes? No, una de las cosas... Se ven en el monitor. Se ve en el monitor. Él se dio cuenta de eso, que se ven los monitores. Quiere probar el helado de limón de Leti. Antes de despedirnos tenemos que cerrar. Andrés, agradecerte muchísimo, felicitarte por tu trabajo y preguntarte cómo puede hacer la gente para contactarse contigo. ¿Tenés una página de Instagram? En Instagram está la página Pig de Hero Dog. Y si no, se pueden contactar a través del 099-758-092 para, bueno, contratar mis servicios. Buenísimo. Muchas gracias por esta visita. Por favor, gracias a ustedes. Dos. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. ¿Qué? Helado. Se viene la receta de Leti. No, te quería decir que nos vamos a tomar un rico helado de limón. Arranca la cocina de Leti. ¿Cómo me gusta?